Buenos días. En esta sesión vamos a conocer el proceso para la actualización de firmware de los equipos NT-Link. Debemos tener presente que los equipos NT-Link se conectan al bus de datos del panel de alarmas. Por lo tanto, el comunicador debe tener la versión de firmware compatible con el panel que vayamos a utilizar. Para realizar la actualización de firmware de forma local necesitamos el comunicador, el cable de gestión y la versión de firmware. En esta oportunidad vamos a obtener la versión de firmware desde la aplicación web Bit. Recordemos que Bit es una plataforma de gestión y monitoreo que nos permite conocer el estado de los equipos y tomar algunas acciones remotas sobre estos. Para obtener el firmware, lo que vamos a hacer es, nos dirigimos a la sección Equipos, colocamos el serial del equipo que vamos a actualizar, lo seleccionamos, nos dirigimos a la sección Firmware y en Cambiar firmware vamos a seleccionar la versión de firmware del panel que vamos a utilizar, DSC, Paradox o Honeywell. Vamos a dirigirnos a Honeywell y en seleccionar versión vamos a seleccionar la última versión de firmware disponible. Una vez seleccionado, nos vamos a la opción Descargar archivo. Una vez descargado el archivo, procedemos a conectar el comunicador con el cable de gestión al PC. Nos dirigimos a la sección Administrador de dispositivos para conocer el puerto COM que ha detectado el cable. Vemos que nos arroja el COM3. Ahora nos dirigimos al software que descargamos. Lo ejecutamos como administrador. Y vemos que nos arroja la siguiente ventana de OS. En Seleccione Puerto COM vamos a colocar exactamente la palabra COM seguido del puerto que nos arrojó el administrador de dispositivos. En nuestro caso fue el COM3. Y seleccionamos Enter. Nos arroja el mensaje de que la placa está conectada y vemos cómo automáticamente comienza el proceso de actualización de firmware. Vamos a esperar a que este se complete el 100%. En algunas oportunidades tenemos problemas con este proceso cuando el número del puerto COM que nos está arrojando el PC es muy elevado. Para corregir esto debemos dirigirnos a Administrador de dispositivos y cambiar el puerto COM por el más bajo posible. Vemos que la carga del firmware se ha completado. Oprimimos el botón Enter. Ahora, para validar que efectivamente el comunicador haya quedado actualizado, vamos a gestionarlo a través del software único. Vemos inicialmente que nos aparece en la descripción del equipo la referencia Honeywell. Lo gestionamos, nos dirigimos a Info y procedemos a cargar la información del equipo. Vemos que en compatibilidad nos aparece Honeywell y aquí en la versión de firmware nos aparece NT-Link 03D001. Ahora, ¿cómo sabemos que esta versión que nos aparece acá efectivamente corresponde a un equipo Honeywell?
vamos a apoyarnos en el documento de actualización de firmware del fabricante. Este documento se encuentra compartido en nuestras bases de datos y lo que nos permite es, a través de la nomenclatura de la versión de firmware que nos arroja el software único, conocer qué tipo de versión de firmware está cargado para el panel respectivo. Entonces nos indica, lo primero, NT-Link KG corresponde a la nomenclatura para los comunicadores que se conectan al bus de datos del panel. El siguiente dígito 01 nos corresponde a la referencia del panel. 01 para DSC, 02 para Paradox y 03 para Honeywell. Si nos dirigimos al comunicador, a la información que nos está arrojando, vemos que nos arroja la sección 03, lo cual nos indica que es para paneles Honeywell. El siguiente carácter nos va a indicar el tipo de módulo que tiene el equipo instalado. En nuestro caso tenemos la letra D, lo cual nos está indicando que es un módulo Quectel, más exactamente la referencia UG96. Podemos tener el caso de que en vez de la D tengamos un 8, lo cual nos va a indicar que son equipos 3G del fabricante Sierra Wireless. Ya con esta información podemos conocer exactamente cuál es el panel de alarmas que podemos utilizar. Sin embargo, la última versión de software único nos arroja la compatibilidad de forma más clara. Ahora, si lo que quiero es actualizar la versión de firmware a través de la aplicación web Bit, debemos dirigirnos en la misma sección a firmware, actualizar firmware y después de que seleccionamos el firmware que queremos cargar, le damos la opción actualizar. Es importante tener presente que utilizando la plataforma de Bit, este proceso se puede demorar hasta máximo 4 horas. Todo depende del timer que tenga la plataforma de la última actualización de la información que trajo del equipo. Es importante tener presente que cada vez que actualizo la versión de firmware del equipo, ya sea local o remotamente, el equipo se pasa a fábrica. Por lo tanto, para volverlo a configurar, localmente debo utilizar el software único y cargar la plantilla, o desde la aplicación Bit colocar el APN con el cual estaba trabajando el equipo. Y en configuración puedo configurar el número de cuenta, el tiempo de testeo, los servidores principal y secundaria donde estaba reportando, entre otros parámetros. Vuelvo y resalto que con la plataforma Bit, estos cambios se pueden aplicar en el equipo con un tiempo máximo de 4 horas. Muchas gracias a todos por su atención. Si se les presenta algún problema o alguna inquietud, se pueden comunicar a los números de contacto que aparecen en pantalla. Gracias.